escatología, hermano, que se refiere a los últimos tiempos. Todo esto debe de contener, ¿verdad?, una iglesia, una teología totalmente bíblica, sustentable. Todos estos temas que le he dado durante estas 10 semanas, porque han sido 10 temas, y con este concluimos acerca de la escatología. Vamos a ver, dice Apocalipsis 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está, ¿qué, hermanos? El tiempo está cerca. Gloria al Señor, el tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, que nos permite, Señor, concluir esta serie. Señor, gracias te doy en mí personalmente, Señor, porque tu palabra siempre es viva, eficaz y fiel, Señor, a nuestros corazones. Es fiel, Señor, en enseñarnos, redarguirnos y hacernos cristianos productivos, Señor, en cuanto a lo que sea necesario. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, bendigas en esta mañana el corazón de tus hijos, los que reciben tu palabra, Señor, que sea de fortaleza, de ánimo, de bendición a sus vidas, para que puedan, Señor, seguir adelante en este mundo malo, en este siglo malo, Señor, que vivimos, y que podamos seguir siendo fieles, Señor, a ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Gloria al Señor. Entonces, como le digo, vamos a concluir esta serie, que han sido 10 temas, que yo espero usted las haya recibido en su corazón. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, mi oración como pastor, como maestro, que usted reciba la palabra del Señor. Estamos en tiempos en los cuales el humano menosprecia la palabra de Dios, hermano. La tiene muchas veces en poco. El humano, el impío no, aparte que no la conoce, no la anhela. Pero nosotros como cristianos tenemos, hermano, a su espíritu que nos hace anhelar la palabra de Dios constantemente. Amén, hermanos. Así es que eso debe de anhelar en su corazón, la palabra que lo va guiando, que le va enseñando. Vemos que Juan recibe, hermano, la revelación de los últimos tiempos. Y quiero aclarar que son los últimos tiempos a los cuales no hemos llegado. Estamos empezando, quizás estamos avanzando en ellos, pero aún no hemos llegado a esa conclusión que el Apocalipsis específicamente habla. Estamos avanzando hacia ello y cada vez se ve. Los cuales tiempos presentes, hermanos, dan a entender que estamos más cerca de ellos que cuando Juan escribió Apocalipsis. Juan declaró en el verso 1 que estas cosas iban a suceder pronto, que no significa una prontitud de velocidad, sino que son inminentes, o sea, pronto va a suceder. Estamos ya pronto a que eso venga. Vamos a tenerlo siempre en mente que puede suceder, hermano, en el momento que Dios lo determine. ¿Se recuerda que Jesús dijo que a nosotros no nos toca saber, hermano, la sazón de los tiempos? El Señor Jesús nos dijo que no nos tocaba a nosotros. Se lo dijo a los apóstoles, pero también nos lo da a entender a nosotros. Lo que tenemos que estar nosotros seguros es que, y afirmar y seguir enseñando, es que Cristo volverá una vez más por su iglesia, hermanos. En el verso 2, Juan testifica que Jesús mismo, hermano, es quien le dictó y reveló estas cosas que sucederán en el futuro. Y en el verso 3 vemos a Juan que nos advierte a poner una atención o suma atención en las cosas que han de suceder en el futuro, pronto. Esa palabra puede... Fíjense que de esa expresión, esta expresión, a ver dónde estamos, en el verso 3, en ese verso 3, donde dice a Juan, aquí, fíjense lo que dice, el tiempo está cerca. De ahí se deriva la falsa enseñanza y la falsa teología del preterismo, hermano, que abrazan por ahí algunas iglesias ¿verdad? Algunas enseñanzas abrazan la teología del preterismo, que significa que todo sucedió y se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron
a Jerusalén, destruyeron el templo. Y algunos dicen, conforme a esta teología del preterismo, hermano, que todo sucedió en el año 70 y después de ahí ya básicamente todo queda en la historia, lo cual es una mentira, es un error. Es un error. Muchas cosas sucedieron en el año 70, pero no todo. De hecho, hace poco di una clase acerca de cómo el preterismo es una enseñanza errada, hermano. Para Dios el futuro es nada. ¿Sabe? Por ejemplo, Pedro declara en 2 Pedro 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, para Dios, desde la perspectiva de Dios, pronto puede significar 1000 o 2000 años. ¿Me estoy explicando, hermano? Puede significar eso. Para el hombre, para nosotros pronto puede significar otra idea. Pero recuérdense que esto es lo que Dios le está enseñando a Juan. En otras palabras, Cristo le está dando una cronología en el tiempo de Dios, no en el tiempo humano. Así es que vamos a ver, hermano, estos eventos futuros que aún no suceden, que aún no pasan, y se lo voy a hablar en 7 puntos, 7 eventos claramente marcados en la teología, hermano, de la escatología, de los tiempos futuros. Primero, punto número 1, llega un tiempo de apostasía mundial. Eso es algo que aún no sucede. Por eso vuelvo a decir que el preterismo, que es la doctrina, la enseñanza de que todo sucedió en el 70 después de Cristo, es un error. Es un error, no es correcto, no es una interpretación correcta. Aunque se oyen muy sofisticados, pero están en un error, hermano. ¿Usted alguna vez ha oído hablar a un maestro de los altos, maestro de los testigos de Jehová? ¿Nunca ha oído hablar a uno de esos hombres? Esos hombres son sumamente preparados. Por ejemplo, un sacerdote también es muy preparado, pero en su preparación están errados. Están equivocados. Así es que no nos debe de apantallar la educación ni la erudición que esas personas tengan. No nos debe de apantallar. Nosotros debemos simple y sencillamente sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice y lo que ella interpreta. Así es que primero llega un tiempo de apostasía mundial. Y la apostasía siempre ha sido parte, hermano, de la vida, de la humanidad, incluso de la iglesia. Pero referente a una apostasía mundial, se refiere a un rechazo, hermano, total y absoluto del hombre, de la humanidad y mucha parte de la iglesia a Cristo, a Dios mismo. Fíjese que el mundo, hermano, cada vez más rechaza a Dios, ¿sí o no, hermano? Cada vez más se endurece su corazón, su alma, su ser, se va endureciendo cada vez más. Pero también, hermano, la iglesia del Señor y muchas personas que van... Bueno, no los salvos, no los que han sido redimidos, ellos no pueden endurecerse. Los cristianos salvos no pueden apostatar. Un cristiano que ha sido salvado, cuando ha sido salvado, ha sido sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el preservador de su alma. Es lo que nos puede, hagamos de cuenta que si el Señor tardara 200 años en venir a la tierra y que nosotros tuviéramos la capacidad de vivir 200 años, el Espíritu de Dios en nosotros es quien nos preserva para mantenernos fieles a Cristo durante esos 200 años. Ahora usted dirá, entonces ¿por qué mucha gente de las iglesias apostata, pastor? ¿Por qué mucha gente de las iglesias se aleja, se aparta, ya no quiere nada, no quieren saber nada? ¿Por qué? Porque no han sido salvos ni redimidos realmente por el Señor Jesucristo. Continúa adelante, vendrán tiempos muy difíciles para la iglesia. Vendrán tiempos muy difíciles para la iglesia, según de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjese lo que dice Pablo el apóstol, dice, en nuestra reunión con Él, le rogamos, dice Pablo, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, vuelvo a decir, diciendo acerca de la enseñanza
hermano, de la enseñanza escatológica del preterismo es un grave error, porque ellos dicen que todo se cumplió, todo el Apocalipsis. Fíjese, la enseñanza del preterismo enseña que todo Apocalipsis se cumplió en el año 70. En el año 70 después de Cristo. Usted lee un poco de historia. En el año 70, ¿se recuerda cuando Jesús estaba en el templo y miró el templo y los apóstoles le dijeron: mira qué bonito templo, Señor? Y el Señor Jesús le dijo: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. ¿Se acuerdan de esa palabra de Cristo? Y el preterismo dice que eso se cumplió en el año 70 y todo el Apocalipsis se cumplió en el año 70. Entonces, básicamente, para ellos el Apocalipsis es obsoleto, ya no tiene ningún sentido. Es un libro histórico, ya no tiene ningún valor, porque nada de lo que está escrito ahí se va a cumplir. Por eso es un error, por eso es una falsa enseñanza. Porque, hermano, vemos que Cristo, y que ellos dicen, en el preterismo ellos dicen que Cristo vino en el año 70. Así está de grave su situación con ellos. Así está de grave, que ellos dicen que Cristo vino en el año 70. Hermano, si Cristo prometió regresar por su iglesia, ¿o no? Hermanos, y la iglesia aún está en la tierra. Entonces, para apoyar y para sustentar la teología del preterismo, tienes que hacer malabares. Tienes que hacer acomodamientos ahí raros y extraños para decir: bueno, espérate, no, nada. Cristo aún no ha regresado. Cristo aún no ha vuelto. Y dice Pablo aquí: no se dejen perturbar, hermanos. No se dejen conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, nada. No se dejen ustedes engañar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, Juan dice: estas cosas van a suceder pronto. Pero Pablo dice que no se dejen engañar, que la venida del Señor está ya cerca, está pronto, dice. No se dejen. En otras palabras, Pablo sabía que antes de la venida de Cristo tenía que haber una apostasía general y mundial en la tierra. Continúa adelante. Jesús advirtió de tal apostasía. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, eso ya lo estamos viendo, ¿no? Hermanos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué, hermanos? Salvo. ¿Sí? El amor de muchos se va a enfriar. Si usted me pregunta, si la gente me pregunta, la iglesia de hoy en día ama a Cristo, muy pocos aman a Cristo. Muy poca gente ama a Cristo. El amor de muchos se va enfriando. Muchos falsos maestros se están levantando, muchos falsos profetas se están levantando. Hay un movimiento en la tierra que se les han caído las trancas, las cercas. ¿Por qué se ponen los cercos? ¿Por qué se ponen los cercos? ¿Por qué se ponen las fronteras? Para que no traspasen, ¿no, hermano? ¿Por qué tiene barda su casa? Para que no entre, ¿no? Déjame decir una cosa, que precisamente esta mañana hablaban acerca de la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia es que la iglesia está, hermano, separada del mundo. Separada del mundo, está en un apartamiento de este mundo, ¿no? En otras palabras, la iglesia predica el evangelio, pero el mundo no debe de influenciar a la iglesia. Pero desgraciadamente hay movimientos que han tumbado esos cercos y han permitido, ellos sí tienen fronteras abiertas y han dejado entrar toda clase de falso maestro, falso profeta, falso enseñante, y eso ha permitido que mucha gente sea engañada, sea apartada del evangelio, y desgraciadamente mucha de esa gente, hermano, el amor se les ha enfriado al grado absoluto. Porque la gente de por sí pasamos decepciones y tristezas cuando la gente. ¿Qué pasa cuando un pastor se va de la iglesia? ¿Qué pasa cuando los líderes ya no están en la iglesia? ¿Qué pasa? Pregunto, ¿no vienen decepciones? Cuando la gente cae, ¿no vienen decepciones, hermanos? Bueno, cuando la gente es engañada por los falsos maestros y por los falsos profetas, también vienen decepciones. Y es lo que Jesús se refiere, que el amor de muchos se va a enfriar. Ahí mismo en el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y fíjate lo que dice: y harán grandes señales y prodigios
de tal manera que engañarán. La última frase es muy importante que la entienda. Si fuere posible. Jesús está diciendo, si fuere posible, pero no es posible. Aún a los escogidos, a los que Cristo escogió, Él los glorificará. El Señor los levantará, les dará vida eterna. Pero ha habido y han llegado falsos cristos, falsos maestros, que supuestamente hacen señales y prodigios, que son prodigios mentirosos, y han engañado a la gente. Porque como les digo, en la semana pasada o antepasada les decía, la mayoría de estos falsos maestros, la mayoría de estos falsos profetas, hay un distintivo en ellos, y no es la palabra de Dios, es el dinero. Tienen mucho amor al dinero, hermanos, y eso es lo que distingue a estas personas. Continúa adelante. Apocalipsis también nos dice de una apostasía junto a una tribulación. Primero vemos que Pablo lo advierte, segundo vemos que Jesús advierte acerca de esta apostasía mundial, y tercero vemos que Apocalipsis también nos da una apostasía junto a una tribulación. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También con la apostasía vendrá una tribulación, dijo Jesús, cual nunca ha habido sobre la tierra. El Señor Jesús advirtió que la iglesia pasará por una parte o una etapa de tribulación en la cual mire, yo lo creo con todo mi corazón, que la iglesia cuando mejor funciona es cuando es perseguida, hermanos. ¿Hello? Yo sé que usted no lo cree, pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Que la iglesia, entre más cómoda esté, menos se santifica, menos busca al Señor, menos desea al Señor, menos desea el acercarse a Cristo, porque es como todo. Mira, aquí gracias a Dios que las sillas no están tan cómodas, hermano. ¿Cuándo dicen amén? Quizás usted sé que sillas tan duras. Qué bueno que no están tan cómodas, porque si tuvieran, la otra vez oía de una iglesia aquí en la ciudad, oía de una iglesia que mandaron a cambiar todas las sillas, hermano. Todas las sillas las cambiaron y pusieron sillones reclinables con el portavasos a un lado. Una iglesia que lógicamente tiene con qué hacerlo, que gastan en esas tonterías, porque ahí se trata del beneficio de la comodidad del cliente, ¿verdad, hermanos? Ya no se trata del evangelio, sino de la comodidad del cliente. Y mandaron a hacer eso. Imagínate, si en estas sillas duras, si estaba pensando yo comprar de madera, hermano, nada más que no las encontré. Pero es una cosa, si en esta silla usted se duerme, imagínese en un asiento reclinable así, que me esté viendo y agarrando su soda. Nada más falta que vendamos palomitas, ¿no? Pero entre más cómoda la iglesia, menos busca el Señor. La iglesia, les he dicho hace poco, las iglesias donde están sufriendo el evangelio, donde están sufriendo por Cristo, hermano, están así, mira. La iglesia tiene que venir el tiempo en el cual tiene que ser perseguida para que se afirmen los que son de Cristo, y los que no son de Cristo, el amor de muchos se enfriará. Tiene que venir eso, parte. Yo no estoy diciendo que vamos a pasar por toda la tribulación, no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que sí tiene que venir ese inicio en el cual, Señor, ¿sabes qué? Perdóname y dame fuerza, y te afirmas en la fe, te afirmas en todo, en el llamamiento que Dios te ha dado. Eso es necesario y es posible que suceda dentro de estos tiempos finales. Punto número 2, aparece el anticristo. No solamente vendrá una apostasía y parte de una tribulación a la tierra, sobre la iglesia, sino que también aparece el anticristo. Continúa adelante. Un personaje poseído por el espíritu de Satanás. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
Es la continuación. Se fija que la continuación del verso que leímos hace un rato de 2 de Tesalonicenses 2:1-3. Si lo lees seguido, dice: nadie os engañe, en el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dice el verso 3: y se manifiesta el hombre. Si estamos leyendo el mismo, sí, ¿verdad? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es que este anticristo también tiene que manifestarse sobre la tierra. Y este anticristo, hermano, básicamente su labor será, primero, hermano, como la iglesia básicamente se va de sus manos, se es arrebatada, y ellos quizás, vamos a dar cuenta que si aparece en nuestros tiempos, quizás nosotros alcancemos a verlo, conocerlo, pero inmediatamente en un tiempo en el cual veamos ya al diablo manifestado allí detrás del anticristo, la iglesia se afirma y es levantada. Pero entonces se queda el pueblo judío y comienza primero los engaña y después comienza una guerra y una persecución contra los judíos, porque ellos serán básicamente su objetivo principal de destrucción. Así es que vemos que Pablo está diciendo primero que va a haber una apostasía y después que se va a manifestar este hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama Pablo, que es el anticristo. Continuó, adelante. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, este personaje es destruido, hermano. Se refiere al anticristo. Eso sucede entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Dice el verso 8. El verso 8 de ahí, de ese mismo capítulo: y entonces se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos, hermano, que en el transcurso del arrebatamiento de la iglesia, que es, vamos a decirlo, voy a ser transigente, voy a ser un poco permisivo en esto, pero vamos a decir que comienza la gran tribulación. Casi en ese momento, quizás cuando inicia, cuando el anticristo se manifiesta, cuando él se manifiesta es cuando comienzan los 7 años de tribulación. Cuando él se manifiesta, vamos a decir, a las semanas, 2-3 meses después, la iglesia es levantada. Y entonces en ese transcurso, a la venida de Cristo, que es al final de esos 7 años, hermano, este anticristo, este ser, es destruido. Dice la Biblia que el Señor lo destruye con el resplandor de su venida. Verá, ese advenimiento, el cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este ser humano opera con el poder de Satanás. Satanás manifiesta todo su odio a la humanidad y a los judíos, especialmente a través de este anticristo, y manifiesta ese odio persiguiéndolos, matándolos, buscándolos para destruirlos. Esa es la obra, hermano, a través de este anticristo. Así es que vemos que este anticristo también, hermano, vemos que Cristo dijo anteriormente que vendrán muchos falsos cristos que harán prodigios y señales. Quiere que le diga una cosa, hermano: bienaventurada aquella iglesia que vive por fe y que vive por la palabra, y que no vive por milagros, señales y prodigios, hermanos. Porque realmente todo eso no es otra cosa más que una desobediencia clara al Señor. Porque la gente, hemos hablado con hermanos, ahí la gente llega aquí entre nosotros, y como no nos ve, como que estamos como locos, tirándonos al suelo, rebotando, hablando cosas incoherentes, ellos piensan que el poder del Espíritu no está entre nosotros. Ellos creen que estamos muertos. Esa es la creencia de la gente. Pero no es una cosa. En realidad la vida de Dios y la vida de Cristo está en la palabra de Dios. Está en la palabra del Señor. Nuestro alimento es la palabra de Cristo. Ese es su alimento espiritual. Eso es lo que fortalece su fe, sus convicciones, hermano.
Lamentablemente mucha de esa gente van a ser decepcionados a ese grado cuando estén tan ansiosos de buscar señales, milagros, prodigios, maravillas, quién sabe qué tantas cosas, y todo eso los llevará al grado de no poder identificar al anticristo, porque están tan acostumbrados a esa clase de milagros y maravillas, entre comillas, están tan acostumbrados según ellos, que cuando se manifiesta el anticristo no se van a dar cuenta ni de parte de quién viene este anticristo. No van a notarlo. No van a diferenciar, porque dicen, pues nosotros buscamos maravillas y prodigios y señales. No, la iglesia debe de buscar a Cristo y debe de buscar a su palabra, hermanos. Su palabra. Su palabra. Lo hemos dicho muchas veces, lo he enseñado muchas veces. Continúa adelante. Apocalipsis nos advierte de este personaje. Apocalipsis 13, verso 5 dice, Apocalipsis nos advierte de este personaje, y leo, también se le dio boca, estoy en Apocalipsis 13, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, y abrió su boca y blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí, en este periodo, cronológicamente hablando, estamos hablando de la segunda etapa de la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años, cronológicamente son 7 años. Esos 7 años divídalos en 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio el anticristo vendrá, dice Apocalipsis 4, que él vendrá en un caballo blanco, hermano, venciendo para vencer. Se refiere que vendrá con paz, vendrá con una bandera de paz, de amistad. Él les ayudará a reconstruir el templo a los judíos. Él ayudará a establecer un orden mundial sobre la tierra, una sola religión, y empezará a hacer grandes cosas sobre la tierra, que todo, dice la Biblia, todo el mundo se quedará maravillado y admirado de esta bestia. Y dirán, ¿quién como la bestia? Cuando eso suceda, el anticristo por 3 años y medio mantendrá en paz la tierra. Se recuerda que Jesús dijo, y cuando digan paz, paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa es la obra de Satanás, del anticristo, durante 3 años y medio. A la mitad de los 7 años, que son 3 años y medio, el anticristo se destapará. Se abrirá, se declarará, se sentará en el trono de Dios, se sentará en el templo y dirán, adórenme, yo soy Dios. Él se sentará en el lugar de Dios. Es lo que manifiesta aquí, lo que dice aquí. Vuelvo a leer, dice en el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo, los que moran en el cielo. Cuando se siente, él blasfemará contra Dios. Y entonces la tierra, básicamente, hermano, morarán bajo él, bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su tiranía. Pero recuérdese también que ellos serán marcados. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Dice el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuáles santos? Ya no es la iglesia, se refiere a los judíos, al pueblo de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y del 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos o no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son los únicos que van a ser engañados por el anticristo? Los no salvos, hermanos. Los que no han sido salvos, que van a las iglesias, pero nunca han conocido a Cristo. Nunca han sido salvos, nunca han sido redimidos. Y no se diga el mundo. El mundo caerá rendido ante este ser poderoso, empoderado por Satanás, hermano. Así es que Apocalipsis también nos advierte de esos tiempos finales, de esos tiempos cuando el anticristo aparece. Continúa adelante. Y este anticristo tiene una marca. Este anticristo tiene una marca. Ahí mismo en el verso 10 y 12 dice, este anticristo empezará a operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Creo que ya estoy en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Verso 10, disculpen, no se lo puse, pero estamos en el verso 10. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron. Fíjese lo que dice, hermano. ¿No recibieron qué?
¿Están aquí, hermanos? No recibieron el amor a la verdad. ¿Qué es la verdad? Mire, le voy a decir una cosa. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Siempre les pregunto eso, ¿verdad? Yo sé que no la traen, pero háganle al cuento como que, se me cayó acá abajo, la tengo. ¿Trajo su Biblia? Le voy a decir una cosa. En esta palabra está Cristo. En esta palabra está Cristo. No, ¿poco dónde está yo? No, aquí está Cristo. Esta es su voluntad, esta es su palabra. Esta es la representación de Cristo, su palabra. Recibir amor a la verdad es recibir amor a Cristo. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El que ama mi palabra, el que guarda mi palabra, me ama a mí. Son palabras de Cristo. Recibir amor a la verdad es recibir el Espíritu de Dios, quien te guía a amar esa verdad. Y dice aquí, los que no recibieron el amor a la verdad, fíjate lo que dice, los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Si no hay amor a la verdad, tú jamás podrás ser salvo. El 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué cree que soy tan duro y tan reacio con los que creen en ovnis, hermanos? Los que creen en apariciones, en fantasmas. ¿Por qué esas personas creen en eso? Pero son reacios a creer a la palabra de Dios. Les predicas un mensaje y están súper aburridos. No lo entienden. Se rehuyen, se esconden, interiormente se esconden. Pero háblales de fantasmas y de apariciones. Háblales de ovnis. Háblales de eso. Es más, un día hazlo nada más para que veas dónde están mis palabras. Hazlo. Cuando te reúnas con tu familia, saca el tema de los ovnis. No, miren, los ovnis. Fíjate cómo se interesan en eso en una manera aberrante. Pero en la palabra de Dios le ponen peros. No la entiendo, me aburre, me da sueño. Ay, ¿a qué horas acaba, pastor? Ya vámonos. Están las tortas esperando. Sin fin de cosas. ¿Sabes por qué? Porque francamente nunca han recibido el amor a la verdad. No tienen el amor a la verdad. No hay un amor a la verdad en sus corazones. Y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la marca más segura, hermano, del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Eso míralo para ti mismo. No lo tienes que demostrar a nadie. Míralo para ti mismo. Yo amo la palabra, amo a Cristo, amo su palabra. Si eso tienes profundamente en tu corazón hacia la palabra de Dios, hacia Cristo, tú eres de Dios, tú eres del Señor. Pero si la palabra de Dios no te importa, no te interesa, no, durante toda la semana ni por chiste la abres, voy a decir una cosa, aún no has llegado a la vida eterna. Y aquí la Biblia dice claramente que la marca del anticristo, hermano, te lo voy a decir claramente, es un espíritu de engaño, es un espíritu de error. Algunos creen y piensan que la marca de la bestia es un chip, un microchip, que ahora que pasó esto de las vacunas, no te la pongas porque ahí viene un microchip y te marcan y te persiguen y te buscan y ya saben dónde andas. ¿Cuántos tienen celular aquí, hermano? Ya te tienen más que marcado. Ahí estás bien que marcado, hermano. Eso, la marca de la bestia no es un chip. Yo no creo que sea un chip, no creo que sea un tatuaje, no es nada de eso. La marca de la bestia es un espíritu de error, de engaño. ¿Se recuerda que Jesús dijo? Recuerden la palabra de Cristo. Jesús dijo: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Se recuerdan? Pero el que no cree en Cristo, ¿qué dijo? Ya es condenado. No dice será. No dice será, dice ya es condenado. Esa es la marca. La marca es un espíritu. ¿Se recuerda? Dijo el Señor que sobre el cristiano están marcados. ¿Marcados con qué? Los cristianos, ¿con qué están marcados? Con el Espíritu de Dios. Los cristianos son marcados con el Espíritu Santo.
los incrédulos, que dentro de las iglesias hay muchísimos incrédulos, hay muchos incrédulos dentro de las iglesias, también son marcados. Son marcados no con un microchip, no con un tatuaje, no, sino con un espíritu de error que los hace creer la mentira en vez de la verdad. Usted puede estar aquí, usted dentro de usted puede decir, yo no creo eso. Vámonos ya me aburrí, ya me cansé. Esa es la marca de la bestia. Vamos adelante. Esa marca es la condenación absoluta. Esa marca es la condenación absoluta. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 14. Porque ya miramos en el capítulo 13, verso 8, que dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora el capítulo 14, verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora usted dirá, pero aquí habla de la marca de la bestia, pastor. Y acá en Tesalonicenses dice que Dios les envía un espíritu de error. Hermano, es que si usted no sabe, Dios controla todos los espíritus. En la Biblia, de hecho eso les voy a explicar dentro de poco, pero la Biblia registra que los demonios obedecen a Dios y son enviados por Dios mismo, hermano. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Los demonios son enviados por Dios mismo. Dios pregunta, ¿quién hará esto? Y los espíritus se levantan y dicen, yo lo haré. Y eso la Escritura lo enseña. Así es que, si usted dice, pero habla de un espíritu que es la marca de la bestia, porque Dios domina sobre Satanás, sobre todos los demonios y sobre todo espíritu, hermano. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia que aquellos que no reciben el amor a la verdad, Dios mismo les envía. Que no quiere decir que Dios mismo los tome y los envía. Puede decir que Dios mismo lo permite. Dios mismo lo permite. ¿Se recuerda con Satanás con Job? ¿Se recuerda con Job? Que le digo, pues porque no le has quitado todo, Señor, pero quítale todo y verás cómo blasfema contra ti. Hazlo Satanás, ve, hazlo, pero no lo mates. Guarda su vida. No quiero que lo mates. Quítale lo que sea. ¿No acaso Dios permitió que Satanás lo hiciera? Esa es la obra de Satanás. Así es que vemos como, hermano, esa condenación absoluta para muchos. No, es que va a venir el anticristo y nos va a marcar. No, hermano, muchos ya están marcados sin saberlo. Muchos ya están marcados cuando aborrecen la palabra, cuando no tienen amor a la palabra, cuando no tienen amor a Cristo, ya están marcados con una condenación eterna. ¿Cuál es la blasfemia? Ya se lo expliqué. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El no creer en Cristo, el rechazar el Evangelio. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si tú no crees al Evangelio, ¿serás salvo? Hermano, los miro medio dudosos. ¿Serás salvo si tú rechazas el Evangelio? Claro que no. Entonces esas personas blasfeman contra el Espíritu Santo, por lo cual ya no tienen perdón ni en este siglo ni en el venido. Punto número 3, hermano. La iglesia es arrebatada. La iglesia es arrebatada. Como le explicaba, quizás al inicio o un poquito después de que comienza la gran tribulación, la iglesia es arrebatada. Estos los amilianistas se burlan del arrebatamiento. Ellos se burlan del arrebatamiento. Se creen la creminata de la teología. Es una cosa que no es así. Nosotros
como les he enseñado, les acabo de dar clases de Apocalipsis, les acabo de dar clases destruyendo el amilianismo. Yo sé que hay muchos amilianistas que me escuchan y ven mis mensajes y me escuchan. Yo se lo he dicho en vivo y en todo color. El amilianismo es un error en sí. El amilianismo es la creencia de que no existe ningún milenio de Cristo, que Cristo no va a volver por la iglesia, que no hay tal arrebatamiento. Eso es el amilianismo. Pero la palabra de Dios habla de un arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser levantada. La iglesia del Señor va a ser arrebatada. Primera de Tesalonicenses, pero la que sigue, existe un arrebatamiento de la iglesia. Existe un arrebatamiento de la iglesia, es bíblico. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristecen como los otros que no tienen esperanza. Porque muchos han muerto en Cristo, amén, hermanos. Su cuerpo ha ido al polvo, su alma ha pasado a la presencia de Cristo, y esperan un día que ese cuerpo sea glorificado y levantado. Y dice Pablo: no se entristezcan, no les dé tristeza cuando un cristiano muere. Hermano, cuando tú tienes un familiar que tú quieres mucho, que muere en Cristo, no sé cómo debes de tomarlo, pero en cierta manera te debe dar alegría y te debe de dar paz, porque murió en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque murió en Cristo. Tristeza nos debe de dar si murieron sin Cristo, si murieron sin el Señor. Y como nosotros no somos católicos, no tenemos ningún derecho, ninguno de nosotros, de poner gente en el cielo que no son cristianos, que no han nacido de nuevo y que no son creyentes. No tenemos ese derecho. Eso lo hacen los católicos en su ignorancia y en su vida perdida. Ellos meten al cielo a todo mundo, ¿sí o no, hermanos? Al cielo meten a todo mundo. Se haya muerto en lo que haya muerto, ya Diosito lo tiene en su santa gloria. Yeah, right. No somos eso. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjate, ahí nos está dando la pauta de la fe. La pauta de la fe es creer que Cristo murió y resucitó. Entonces muchos de los que han muerto sin creer eso. Muchos de los que han muerto no solamente en vicios, han muerto en incredulidad, han muerto adorando ídolos, han muerto creyendo en ídolos, ¿o no? No han muerto sin fe. Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. O sea, con la seguridad y la certeza de que Cristo Jesús lo está diciendo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos iremos antes que los que han muerto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué, hermanos? El 17: luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, hermano, en las nubes. Amén. ¿Dónde estamos? ¿En el qué? 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dense aliento, anímense los unos a los otros con estas palabras. ¿A poco no es raro? ¿No sería raro que entre nosotros nos dijera: hermano, anímate, ya mero te vas con el Señor? Es raro, ¿verdad? Porque como dice John MacArthur, todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Es una verdad, ¿o no? Decía una señora de las más infieles a Cristo que he conocido: ay, ojalá el Señor venga sin que haya muerto. Primero cree en el Señor y ya después pide el arrebatamiento, ¿no? Pero debemos una cosa, iglesia. ¿Verdad que sería raro? Hermano, anímate, ya mero te vas con el Señor. ¿Para quién es ánimo eso? Para nuestra carne, ¿no? Ay, no, pastor, no me diga eso. Ay, no, yo no quiero morirme. ¿Cuántos años quiere vivir? No sé, como 1300, algo así. Pero anímate, ya mero te vas con el Señor, hermano.
¿Por qué creen? Le dije hace unas semanas, cuando yo voy a ver a uno que está moribundo, que está allí, que me alcanza a escuchar, gracias a Dios que me alcanza, yo siempre les pregunto eso. Bueno, yo siempre les pregunto eso, siempre. Hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás con el Señor? Me han dicho, muchos me han dicho, pastor, estoy listo. Estoy listo. Gloria a Dios. ¿O no? ¿Te imaginas que empiece? Porque algunos otros se me quedan y dicen, ¿qué trajeron a este pastor? ¿Por qué no traen a otro? Porque hay gente que piensa que no, levántate, no. Están mal su cabeza. Algo se les enseñó mal. Algo se les enseñó mal. Algo está mal. Porque en realidad al cristiano se le debe de enseñar lo que Pablo aquí dice. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿O no? Y dice anteriormente, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Que no tienen esperanza. Porque ellos, ¿qué aliento te va a dar el mundo? ¿Qué aliento te va a dar el mundo? ¿Qué aliento te van a dar los impíos, los inconversos? Mas entre nosotros los cristianos debe de haber eso, porque los tiempos se acercan. Hermano, aliéntate, ten ánimo, ya pronto te vas con el Señor. Amén. Estoy diciendo que soy raro, no estoy diciendo que vaya y lo haga, porque va a entristecer a medio mundo. Yo los conozco, hermanos. Aliéntese en el Señor. Mejor díganle, ¿sabe qué, hermano? Mientras viene el Señor, sirva a Cristo. Amén. Punto número 4. Punto número 4. La restauración de Israel por medio de los 144,000. ¿Ha leído eso en Apocalipsis, los 144,000? Y usted ha dicho, ¿quiénes son? ¿Y qué van a hacer? ¿Y a qué se van a dedicar? Ellos son los que van a convertir a Israel, hermanos. Israel está perdido, ¿sí o no? Dicen los primos amilenaristas. Dicen los primos amilenaristas, dicen, Israel es el más pecador, es una nación inmunda, es una nación pagana. Y sacan fotos de cómo los israelitas hacen festivales homosexuales y hacen sus carnavales. Pero es una cosa, hermano, ¿para qué le hacemos al cuento? Estados Unidos está igual, México está igual, El Salvador, Guatemala, todas las naciones están iguales. Israel está en endurecimiento. ¿Saben por qué está endurecido ahorita Israel? Para que tú y yo, los gentiles, podamos llegar a la vida eterna. Continúa adelante, dice, estos convertirán a Israel con el mensaje del evangelio. Vamos a Apocalipsis 7, verso 2. Vi también. Fíjese que esos estudios se los di en 5 semanas a los hermanos y ahorita lo estoy tratando de reducir en 45 minutos. Pero vamos adelante. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Fíjate, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuáles siervos de nuestro Dios? ¿A cuáles siervos se refiere? Al pueblo judío, hermanos, a los hebreos. Y oí el número de los sellados, fíjate, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El Señor comienza salvando, sellando a 144,000 judíos. Se recuerda que a esas alturas, cuando esto sucede aquí, el capítulo 7, la iglesia ya no está sobre la tierra. ¿Quién es la que predica el evangelio en la tierra ahorita, hermano? La iglesia. La iglesia es la que predica. No sé usted, pero la iglesia sí lo hace. Amén, hermanos. La iglesia lo hace. Tratamos de predicar. Predicamos el evangelio. Usted debe de predicar el evangelio, porque somos la iglesia. En este tiempo que estamos sobre la tierra, nosotros predicamos el evangelio. La iglesia es arrebatada, llevada a la vida, a la eternidad, al cielo, a los aires con el Señor para estar con Él para siempre. Entonces, ¿quién predica sobre la tierra? Porque la Biblia claramente, y ahorita no sé si lo veremos, no sé si alcanza el tiempo para mirarlo, pero la Biblia enseña, Pablo dice en Romanos 10, claramente dice que todo Israel será salvo. Fíjese, otra de las enseñanzas erróneas y otra de las mentiras del amilenismo es que dicen que Dios descartó a Israel,
que Israel ya no tiene ningún papel con Dios, que Dios la descartó, Dios tiró a la basura a su pueblo Israel, y que ahora solamente a través de la iglesia. Eso es una mentira, es un error, es un engaño, es una falacia. Dios aún tiene planes con Israel, aún los tiene con ellos. Pero esta creencia milenista, hermano, que enseña que no, ya Israel ya no tiene planes, ya Dios la descartó, ahora nosotros la iglesia somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor. Nosotros, como dicen ellos, somos el Israel espiritual. No. La Biblia claramente enseña que nosotros somos, ¿sí o no? La Biblia de Romanos 11, dice la Biblia que nosotros somos olivo silvestre. Y a Israel se refiere como el olivo natural. Y ahí en ese capítulo, si usted lo lee bien, léalo en su casa. A mí no sabe poner a leerlo ahorita porque siempre hacen eso. Se abre, a ver, voy a leerlo. No haga eso. Hágalo en su casa, amén, hermanos. Y ya andaba haciendo que me cayera acá. Hebreos 11 claramente dice que hay dos pueblos: Israel, el olivo natural, y la iglesia, que es el olivo silvestre. Así es que esos amilianistas son puro cuento. ¿Dónde estamos? Israel será restaurado, hermano, porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios, que Israel será restaurado. Ellos comenzará su conversión por medio de 144,000. Ahí lo dice, aquí lo enseña. Ellos serán sellados con el Espíritu de Dios. A eso se refiere el sello de Dios, el Espíritu, su palabra, el Evangelio. Ahorita los judíos como nación no creen en Cristo, pero llegará el momento cuando Dios, porque a final de cuentas, hermano, ¿quién es el que causa la conversión en la gente? ¿Verá que es escrito a través de su Espíritu? Su Espíritu es quien convierte a las almas, nosotros no, es su Espíritu. Su Espíritu. Y lo hace, el Espíritu de Dios nos convierte, aunque nosotros no querramos. Él lo hace cuando Él quiere, cuando Él lo decide y en el momento que lo decide, ¿sí o no? ¿Se recuerda cuando usted se convirtió? Quizás, mira, yo he oído testimonios de personas que han llegado hasta borrachos a la iglesia, hermano. Han llegado borrachos a la iglesia, crudos a la iglesia. Es más, algunos están hasta dormidos en la iglesia, ¿no? Escuchan el Evangelio y el Evangelio los transforma. El Espíritu de Dios les da vida. En el pueblo de Israel no será diferente. El sello de Dios se refiere al Espíritu Santo que vendrá sobre esos 144,000 y los convertirá. Ellos al predicar con esa fuerza, con ese poder del Espíritu de Dios, la nación de Israel, judía, totalmente se volverán a su Dios. Volverán a su Dios, regresarán a Él, voltearán hacia su Salvador y entenderán que Cristo es el Hijo de Dios y Él es el Salvador del mundo. ¿Me estoy explicando, hermano? Así es que esa es la perspectiva cronológica en esto. Punto número 5. Viene el milenio de Cristo sobre la tierra. Cuando la iglesia es arrebatada, después que la iglesia es arrebatada, después que el anticristo, hermano, es destruido, el anticristo, no Satanás, no se confunda. Satanás es un ser y el anticristo es otro ser. El anticristo es la manifestación de Satanás sobre la tierra y él es quien hace persecución a la iglesia y hace persecución al pueblo judío. Pero Satanás aún existe, aún vive. Cuando el Señor regrese, hermano, el diablo, Satanás, será atado. Vamos a ver, viene el milenio de Cristo sobre la tierra. 1000 años de justicia y reinado de Cristo sobre la humanidad restante. Hace unos días está la conferencia de expositores aquí en el sur de California. Y los exponentes ahí, hermano, hablaban acerca del milenio de Cristo. Estaban hablando acerca del milenio de Cristo. Están exponiendo la teología bíblica del milenio de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y a mí me da mucha alegría que los amilianistas pues pagaron mucho para ir a esa conferencia y tienen que escucharlo. Tienen que sentarse a escuchar esas excelentes enseñanzas. Amén, hermanos. Qué tremendo.
Eso es glorioso. Eso es glorioso. Eso es algo, ya lo dije, ya lo enseñé, hermano. Ya me cansé de enseñarlo. No hay teología más bíblica que la teología premilenial. Nosotros creemos que Cristo volverá sobre la tierra, hermano, atará a Satanás y él reinará 1000 años literales sobre la tierra. Y eso es necesario. Creo que ya se los enseñé, hermano. Bueno, vamos adelante. 1000 años de justicia y reinado de Cristo sobre la humanidad restante. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia y los que no habían pero adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos, hermanos? No los escucho bien. ¿Cuántos? Ah, qué bonito. Como dicen por allá, ah, qué chulada. Qué bonito, 1000 años. Los que no recibieron la marca de la bestia, hermano, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Le pregunto, ¿estaría Cristo mintiendo en esto, hermanos? Cristo no estaba mintiendo. Cristo estaba certero y claro lo que estaba enseñando. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así es que Cristo reinará sobre este mundo impío, hermanos. Este mundo impío necesita la vara de Cristo. Amén. Hermanos, 1000 años. Ya no habrá elecciones cada 4 años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no habrá estos gobernantes impíos que apoyan al LGTB y al aborto. Todo eso se acabará. Todo eso terminará. Dios los aplastará. Dios los quitará de en medio. Cristo llegará y reinará con vara. Dice la Biblia, lo regirá con vara de hierro, hermano. Con justicia. Apacentará a las naciones. Les mostrará a las naciones lo que significa verdadera justicia. Lo que significa verdadera paz, lo que significa reinar soberanamente sobre la humanidad. Continúa adelante. Isaías también en el Antiguo Testamento vislumbró este milenio. No solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento habla de este milenio, e Isaías lo vislumbra. Isaías 11, verso 3 dice, y le hará entender diligente, le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Aquí se está refiriendo a Cristo como el rey de ese milenio. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, andarán juntos, sus crías se hincharán juntas. El león con el buey comerán paja. ¿Ha visto alguna vez un león comer paja? Entonces el milenio no ha venido. El 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán allí mal, ni dañarán en todo su santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿A qué se refiere aquí? Al milenio de Cristo, hermanos. Se refiere a ese periodo de paz, de equidad, de justicia, donde los animales incluso tendrán una transformación de su violencia que hoy en día tienen. Vaya usted, juegue con un león, a ver qué le dice el león. Vaya a la selva, juegue con un cocodrilo, a ver qué le va a decir el cocodrilo. Pero la naturaleza en esos 1000 años, la naturaleza no solamente de la humanidad, sino los animales, será también transformada y cambiada. 6,
Termina el milenio y con ellos toda maldad, incluida el diablo, hermanos. ¿Qué pasa al final de los 1000 años? Continúo. Al final de los 1000 años, Satanás será destruido junto a la humanidad rebelde. Yo sé que me voy a tomar un poquito de tiempo, pero se lo voy a explicar, hermano. El milenio, los 1000 años de Cristo, no será un tiempo de predicación del Evangelio. No habrá tiempo de predicación del Evangelio. El Evangelio se ha predicado por 2000 años. Ya terminó el periodo de predicación. Ahora vendrá un periodo de reinado de Cristo sobre la tierra. Amén, hermano, es diferente. Continúa adelante, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué engañar a las naciones si se supone que hay un milenio de paz? Bueno, hay un milenio de paz, pero en el milenio entraron todos los que fueron marcados, hermanos, los que sobrevivieron y que fueron marcados por la marca de la bestia. Entrarán al milenio, las naciones entrarán al milenio incrédulos, serán inconversos. Y ellos durante 1000 años se seguirán produciendo como inconversos. Pero Cristo será el rey sobre ellos. Acuérdese que Satanás ya no estará operando sobre la tierra. La humanidad ya no tendrá la influencia de Satanás sobre ellos, sino que Cristo será el rey y Señor. ¿Reinará sobre inconversos? Cristo lo ha hecho siempre. Él reina sobre las naciones hoy en día, y reina sobre los impíos, y reina sobre los incrédulos. 1000 años será también lo mismo, pero sin la influencia de Satanás. ¿Me va entendiendo? Espero que sí. Dice el 8, y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, porque esos incrédulos se harán grandes, crecerán, serán otra vez naciones, no se rebelarán abiertamente contra Dios, contra Cristo, porque no tienen la influencia de Satanás, pero viven sin el Evangelio, viven sin Dios. Vivirán en la tierra gobernados por el Señor. Pero entonces Satanás es soltado después de los 1000 años y él sale a engañar a esas naciones. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. No dice que Dios se descendió a platicar con ellos. Oigan, ¿por qué son tan rebeldes? No sean así. Miren, crean en Cristo mi Hijo, arrepiéntanse de sus pecados. Nada de eso vuelve a existir. Nada de eso vuelve a pasar. El Señor aparece en una manera repentina, aparece, fuego sale de Él, desciende de Él, y dice ahí claramente, y los consume, dice en el verso 9, los consume, los destruye, los rae de sobre la faz de la tierra. El 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y hasta ahí llega la historia. Hasta ahí llega la historia de la humanidad y de Satanás. Y de ahí comienzan los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén, hermanos. Punto número 7 y termino. Empieza la eternidad con cielos y tierra nueva. Termino. Apocalipsis 21:1. Y dijo Juan, fíjese, ya después de que el diablo fue destruido, o las naciones fueron destruidas, y Satanás fue echado al lago de fuego y atormentado por los siglos de los siglos, dice ahí claramente. Y dice en el capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. ¿Hasta dónde llega el error y la mentira del preterismo que dice que todo Apocalipsis se cumplió en el año 70? Hermanos, ¿dónde están los cielos nuevos y la tierra nueva ahorita, y lo viejo ya no está? ¿Dónde sucedió eso? ¿Dónde podemos acomodar estas palabras de Juan a esa teología engañosa del preterismo? ¿Dónde y cómo? Tenemos que hacer malabares. Tenemos que trastornar la palabra y darle una interpretación alegórica, simbólica, totalmente descontextualizada, para acomodar nuestras falsas creencias. Todo eso es un error. Todo esto de Apocalipsis, hermano, aún está por venir.
aún está por llegar. Estamos entrando a ello, sí estamos entrando a ello, porque la maldad va en aumento. Amén, hermanos. La maldad va en aumento. La iglesia como que más se aferra a este mundo, como que, ay no, pues yo quiero mucho este mundo, quiero mucho esta vida, me gusta mucho esta vida, y más se aferra a esta vida, y menos servicio al Señor quieren ofrecer, poco sacrificio de servicio a Cristo hay, porque tienen muchos planes en su vida que primero son sus planes y después Dios. Si me sobra tiempo, Señor, tú, te doy el tiempo que sobra. Pero todo eso es parte, hermano, del clímax que llegará el mundo. Ese es el inicio. Y a nosotros en esta generación de cristal y de plástico que nos tocó vivir, nos ha tocado vivir y creo firmemente que entraremos y nos acercamos cada día más a esos tiempos. Pero vuelvo a decir, yo no sé dónde esté su fe. No lo sé, yo quiero creer que su fe está en Cristo firmemente, pero déjame decir una cosa. Yo y el Espíritu, y yo sé que lo digo al revés, pero por honor al Señor, o el Espíritu y yo decimos, Señor, ven pronto. Ven pronto. Ven ya. Amén, hermanos. Ven ya. Ahí que se quede el amilianismo, que ahora ya fuman, ya toman, ahí déjenlos, que se queden ahí con los testigos de Jehová, ¿no? Que dicen que los testigos de Jehová han heredado la tierra, ahí que se queden con ellos. La iglesia, hermano, espera al Señor, espera a Cristo, y no pierde esa confianza, no pierde esa, dice Pablo, no se dejen perturbar, ni por carta, ni por nada, no se dejen perturbar. No se dejen mover de su manera de pensar. No se dejen mover. Ustedes manténganse firmes. Señor, tú volverás, tú regresarás. En medio de este mundo perverso y malo, tú regresarás. Tú volverás. Esa es la promesa de cada profecía que se cumplirá al pie de la letra. Literalmente. Literalmente. Esa es la diferencia. Por lo tanto, esperamos de Dios que sus profecías a la iglesia y a Israel serán de bendición y no de condenación. Porque la oferta de Dios es vida eterna al que cree. Amén, hermanos. Vienen tiempos muy difíciles donde se dice que el que persevera hasta el fin será salvo, hermano. Pero las promesas de Dios son amén, y cada una de ellas se cumplirá. Cada una de ellas se cumplirá tal como Jesús lo dijo. Lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Póngase de pie conmigo, hermanos. Cierre sus ojos. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar con nuestro Señor, con nuestro Dios.